servicios informativos con Jesús Alonso, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. Ya lo habíamos anunciado en el sumario. Hoy tenemos como invitado a Javier Gómez Bioz, arquitecto y profesor de la Politécnica de Madrid, líder mundial en arquitectura biónica, con estudio de trabajo en Madrid y oficinas en Shanghái, en China, y Pune, en India. Ha sido galardonado con el Prize de Asia y Golden Global Award, con un extenso currículum. Es creador de la arquitectura biónica con edificios en España, Nueva York, Shanghái, etc. Es autor de varios libros y nos informará de qué es la arquitectura biónica. Buenos días, Javier, gracias por estar con nosotros en Informativos de Radio Morata. Buenos días y muchas gracias a vosotros por contactar conmigo. Bueno, que ya hay un currículum bastante amplio, ¿eh? Ya he parado aquí porque no tendría tiempo para más. Bueno, eso simplemente porque soy un poco mayor, pero no tiene más importancia que eso. Cuando uno cumple años, pues va sumando méritos, pero simplemente así es sencillo. Sí. Pues no es de extrañar, Javier, que uno conquiste de esta manera el mundo. Enhorabuena por ello. Sí, muchas gracias. La verdad es que vamos a decir que durante mucho tiempo fui el único arquitecto español trabajando en China, uh-huh, y con estudio abierto en China, y ahora ya hay alguno más. Y también por ahora soy el único arquitecto español con estudio abierto en India, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues es una manera de hacer patria, ¿no? Y de intentar llevar fuera aquello que has aprendido dentro, ¿no? Uh-huh. Pues recientemente, como sabes, hemos coincidido en un evento de entrega de premios en la sede del diario La Razón de Madrid, y a continuación pronunciaste unas palabras de representación de estos proyectos que presentaste, mejor dicho, estos proyectos de edificios biónicos, que todos los presentes nos quedamos alucinados. Entonces nos tienes que explicar. Hay una frase que es muy bonita que dice: arquitectura y la naturaleza van de la mano. Y nos presentaste este nuevo modelo de arquitectura, que es vertical. Háblanos de ello. Sí, así es. Nosotros aquí en España tenemos pocos problemas, digamos, de superpoblación, ¿no? Nuestras ciudades pues pueden tener así las más grandes, entre 4 y 5 millones, ¿no? Pero en Asia, que es donde yo trabajo, pues hay ahora mismo más de 20, no solo en Asia, para otra parte del mundo, más de 25 ciudades que están por encima de los 10 millones de habitantes. La máxima, uh-huh, está cerca de 40 millones, ¿no? Entonces, en ese contexto donde, por ejemplo, la ciudad de Shanghái, pues es una ciudad que tiene 100 kilómetros de diámetro y está llena de 10.000 rascacielos, pues el debate si es más interesante un rascacielos o un chalet adosado ya no existe. Ahora ya no hay más remedio que construir en altura. Y construir en vertical, el modelo de rascacielos que se ha usado hasta ahora en este siglo, el siglo pasado, pues se ha quedado obsoleto. Entonces, pues yo tuve un poco la fortuna de dar con un modelo de estructura especial, después de muchos años de investigación, que permitía desarrollar un nuevo modelo que no existía, que se llama ciudad vertical, y que podemos llegar hasta los 1.228 metros, que es la altura que tiene la torre biónica de Shanghái. Uh-huh. Y el primer prototipo lo presentaste en 1997 en Londres. ¿Fue a partir de ahí que comenzó la expansión a los demás países que hemos citado? Sí, el primero se presentó en el Congreso de Grandes Rascacielos en octubre del 97, uh-huh, y yo ya llevaba desde 1984, porque yo venía de la Universidad Columbia en Nueva York, y de ahí entonces ya investigábamos sobre ese tipo de estructuras de gran altura, ¿no? Un profesor español, Pepe Calavera, conoce mis investigaciones, me invita a presentar esas investigaciones en este congreso. Era simplemente un trabajo de investigación, no pretendía ser un rascacielos para ser construido. Y repentinamente pues ese prototipo se hace muy conocido, despierta el interés de las autoridades chinas. En principio parece que va a ser Hong Kong, la ciudad que lo va a querer construir, esa primera ciudad vertical, y luego finalmente pues es Shanghái, ¿no? Y a partir de ese momento ese proyecto se hace mundialmente famoso, y se acercan a mí pues muchos otros clientes que decían: oiga, yo no quiero hacer una torre tan alta y tal, podríamos hacer algo más bajito, una torre más pequeña, un hotel, una vivienda, pero con los mismos principios biónicos. Y sí es cierto que casi a partir de ese momento es cuando mi desarrollo en Asia pues prácticamente el 100% de mi arquitectura está ahora mismo allí.
Y la idea de investigar, porque todo esto es investigación que tú haces de las pequeñas cosas, como dices, surgió de un libro, ¿no?, que te regalaron porque no se vendía. ¿Qué pasó? Sí, es verdad. Qué curioso. Regresado de Estados Unidos, yo ya iba pensando en estructuras complejas y en Estados Unidos investigué sobre todo sobre las estructuras de Gaudí, ¿no?, cómo las calculaba, cómo las hacía, ¿no? Entonces, para regresar a España, creo que fue en el 1984, 85, creo, la verdad. Me encontré en la Cuesta de Moyano en Madrid pues un libro que me llamó la atención porque estaba debajo de la pata de una mesa, estaba como calzando la mesa. Entonces, pues claro, lo miré y ponía Litineschi, iniciación a la aviónica. Digo, vaya, no he oído nunca ni la palabra aviónica ni a este señor, ¿no? Entonces le dije al librero si me lo vendía, y el librero, que debía llevar años, porque era un libro del año 50 y tantos, 60, debía años sin venderlo, me lo regaló. Y en ese libro aparecían cosas tan fascinantes como que hay una vinculación directísima entre la naturaleza y la tecnología. Y por ejemplo decía, bueno, pues si quiere usted diseñar un martillo neumático, pues inspirarse en el mecanismo que tienen las avispas con el aguijón sería un buen principio, ¿no? Y si quiere usted diseñar una desaladora de agua del mar, pues inspirarse en cómo lo hace el pico del pelícano, pues sería un buen principio. Entonces así empecé a encontrar muchísimos ejemplos. Y ese fue el punto de partida. Entonces, yo como no soy ingeniero industrial, sino que soy arquitecto, pues pensé que investigando sobre las estructuras biológicas, que ahorran materia y ahorran energía porque han depurado su manera de hacerlo durante muchísimos años, investigando sobre estructuras biológicas podía llevarlo a las estructuras arquitectónicas. Y así fue mi comienzo. Pues es curioso, el libro dio contigo y tú con el libro. Es curiosísimo, ¿eh? Es verdad. Los edificios Piot están inspirados en las pequeñas cosas, como hemos dicho, como por ejemplo, que has citado alguna ya, diseño y sostenibilidad se llama. Pero esas pequeñas cosas, que puede ser un pescado o... Sí, así es. Una de mis vicios, vamos a llamarlo así, es cuando como. Estoy comiendo, por ejemplo, un pescado, un pez, me fijo en su estructura. Y pasa con casi todo lo que como. Si estoy comiendo un marisco, pues me fijo en cómo está hecho sus corazones. Bueno, y suelo sacar fotografías. Y esas fotografías que saco, a veces, son el principio de algún edificio. No porque el edificio se tenga que parecer a un pez, o se tenga que parecer a un marisco, o a un plátano. No, eso sería una tontería, ¿no? Las analogías no tienen sentido. Sino porque las estructuras internas de los seres vivos es la lógica del funcionamiento de ese ser vivo, ¿no? Y igualmente en la arquitectura, la lógica de una arquitectura siempre está en su estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, por citar de la estructura de las vértebras de los peces, en la ciudad de Calcuta, pues tengo recién construidos y terminados 2 rascacielos, los más altos de India, cuya estructura está inspirado en la vértebra de una merluza, que tiene una espinita así en forma como de triángulo, ¿no? Y eso simplemente porque esa estructura me permitía, en vez de hacer un rascacielos común, macizo, como es lo normal, hacer como 3 rascacielos unidos en uno, de tal manera que el aire podía pasar entre cada uno de los 3 rascacielos. Entonces eso hacía que todo el atrio, casi 200 y pico metros de cada torre, no tuviera por qué acondicionarse, porque el aire disipaba el calor, y en el caso de que sucediera algo en una parte del rascacielos, las otras 2 partes estarían seguros porque el aire circula entre ellos. Entonces, independientemente de la sostenibilidad y del ahorro de energía, también hay una seguridad pasiva, ¿no? Y eso pues te lo enseñan las estructuras biológicas, de alguna manera. Luego tú tienes que extrapolar ese conocimiento a la arquitectura e inventar un edificio. Eso no te lo quita nadie, claro, ¿no? No puedes poner un pez en vertical y decir que has hecho rascacielos. Eso no puede ser. Pero siempre son puntos de partida distintos. Pues sí, también como flores. Estuvimos viendo en pantalla, claro, cuando iban pasando las imágenes, bueno, hay unos edificios que, bueno, es indescriptible. Sí, es verdad, pero bonito, precioso, y bueno, me gustaría que se pudiera ver. Sí, es que la naturaleza te enseña muchísimas cosas, solamente tienes que abrir los ojos para verla, y normalmente no lo hacemos. Miramos, pero no miramos en profundidad, miramos de una manera muy superficial, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hacen las flores, la mayoría, no lo hacen todas, por las noches se cierran. Y entonces se abren por el día, se cierran por la noche para conservar humedad. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer eso con nuestra arquitectura, cerrarla por la noche, y como cerrarla sobre sí misma, porque eso no lo podemos hacer porque los ladrillos que usamos son rígidos. Pero lo que sí que podemos hacer es, en vez de hacer una fachada que sea rígida y solamente cerrar las ventanas, sí que podemos hacer una fachada que tenga varias pieles. Y una de las pieles, quizás la exterior, esa, con ciertos mecanismos, sí que puede volverse más porosa o más permeable al aire, según las condiciones externas que haya de calor o de humedad,
Con lo cual es una manera como de imitar a las flores con otros mecanismos que son los que te da la tecnología. Y el resultado es el mismo, intentar que interiormente no esté fresco, lo más calentito que pueda, y que no tenga que gastar demasiada energía en climatizar el interior, bien porque haga mucho frío dentro, porque haga calor, ¿no? Y eso pues las flores y muchas otras especies pues nos enseñan cómo hacerlo de una manera sencilla. Y por otra parte el objetivo seguramente es devolver a la naturaleza lo que le hemos arrebatado, y ahí está. Sí. Es verdad, eso es cierto, porque hemos crecido tanto las ciudades que nos hemos apropiado de la tierra, literalmente, ¿no? Y en algunas ciudades del mundo es tan extenso lo que se ha construido que solamente un dato que espeluzna. En China, cada año, aproximadamente unos 40 millones de personas que viven en el ámbito rural, 40 millones de personas, inmigran, se meten en las ciudades. Es decir, cada año en China hay que hacer arquitectura, viviendas para 40 millones de personas. Imagínense que cada año hubiera que hacer tanta arquitectura como para toda España. Eso cada año, ¿no? Entonces, eso es una ocupación del territorio enorme. Bueno, pues parece que la línea del urbanismo actual en estas megaciudades va por construir en vertical todo lo que se pueda, con nuevos modelos, con ciudades en vertical, no con rascacielos, que eso no sirven para vivir, sino ciudades en vertical, y devolver a la naturaleza todo aquello que le hemos quitado. Eso, y entonces tiene varias ventajas. Una es que al menos el clima del mundo pues puede que cambie un poquito sin esta asfaltización que estamos haciendo del territorio, ¿no? Efectivamente. ¿Y tienes algún proyecto? Hablaste de un proyecto que tienes de un rascacielos muy alto. Sí, que hemos hablado de la torre biónica en Shanghái, sí. Es la primera ciudad vertical, el primer modelo de ciudad vertical, está en la ciudad de Shanghái, llega hasta 1.228 metros en su altura y tiene una posibilidad para que vivan 100.000 habitantes aproximadamente. Ese, digamos, es el proyecto más grande que he hecho, el edificio más grande en vertical. Se le conoce en Shanghái como la torre biónica de Shanghái. Pero también tengo, con unos principios parecidos, pero en horizontal, también en Shanghái, una ciudad horizontal para 120.000 personas. Está muy cerquita en un barrio que se llama Fengxiang de Shanghái. Y son los mismos principios, unos aplicados a una arquitectura vertical y otros aplicados a una arquitectura horizontal. Evidente que la torre es lo que más llama la atención, ¿no? Por su tamaño y por su novedad, ¿no? Pero los principios se pueden aplicar incluso en casitas pequeñitas. Mi propia casa, por ejemplo, en el Escorial, pues está diseñada con los mismos principios y tiene escasamente 400 metros cuadrados. Y el edificio de la Embajada de la República Popular China, aquí en Madrid, sí. Es una de tus obras, ¿no? Sí. Edificio biónico. Eso fue una casualidad porque yo ya llevaba tiempo trabajando en China y quizás por eso la Embajada de China pues se acercó a mi estudio y me pidió participar en un concurso para hacer esta embajada. Pues tuve la suerte de ganarlo, está en Arturo Soria. Y es verdad que es un complejo de muchos edificios y cada uno, de hecho era mi antiguo colegio, el San Estanislao de Kostka, que tuve que tirar parte para hacer la embajada, una cosa curiosa, ¿no? Bueno, ese sueño que tenemos a veces los niños, a ver si me cargo el colegio, pues ¿Te lo cargaste? de alguna manera tuve esa. Entonces, muchos de los edificios destinados a viviendas pues tenían varios problemas. Uno es que tenían al lado la mitad del colegio, todavía estaba al lado. Nos hacía mucho ruido, también no estaban bien orientados por el sol, y entonces se nos ocurrió un mecanismo que utiliza la naturaleza muy habitual que se llama caja dentro de caja. Sí. Que, por ejemplo, lo usan las raíces, ¿no? Es meter una pieza dentro de otra pieza, como las muñecas matriuscas. Entonces con eso creas una arquitectura que tiene como muchos filtros. También la Alhambra de Granada es un poco de esa manera, caja dentro de caja. Eso hace que el soleamiento que da el edificio vaya pasando por esos filtros, pues es como de cajas distintas o pieles diferentes, ¿no? Con eso conseguíamos que el 80% de la radiación directa de sol no entrara en el edificio, pero sí la luz. Entonces son edificios muy agradables, que tienen muy poco gasto energético, creo que usan muy poquito aire acondicionado o casi nada porque no es importante, ¿no? Y luego en el edificio principal, que es el edificio de banquetes, ese estaba totalmente casi a oeste, era muy mala orientación que tenía donde había que ponerlo, y entonces se nos ocurrió copiar los cactus. Los cactus pliegan la piel, todo el mundo que ha visto un cactus le ve que es así como plegadito, y eso lo hacen simplemente porque cada pliegue da sombra al otro, así que siempre unas 2/3 partes del volumen del cactus está en sombra
y eso le permite ahorrar mucha agua. Entonces nosotros, si usamos ese mecanismo tan sencillo de plegarlo, plegamos todas las fachadas del edificio y así conseguimos que al menos la mitad de la fachada estuviera siempre en sombra, porque ellos querían tener una fachada con mucho cristal. Eso pues nos permitió ahorrar mucha energía en su interior. Es decir, es una manera como ecológica de construir o de ahorrar fundamentalmente energía de climatización. Pues Javier, me gustaría que nuestros oyentes, al menos ya que no pueden verlo desde aquí, sí que nos dijeras ese libro donde se pueden ver una parte de tus proyectos, de los edificios que tienes ya también. ¿Cómo se llama? Es un libro que últimamente has lanzado. Sí, yo como bien has dicho al principio, pues muchos libros y muchos documentos, pero sobre biónica, aunque llevo trabajando casi 35 años, no había escrito nunca un libro que recopilara todos sus principios y todos mis proyectos, no lo había hecho. Entonces el año pasado se me ocurrió que debía hacerlo, ¿no? Y ahora pues creo que tiene hace 8 o 9 meses que ha salido. Se llama Arquitectura Biónica Principios. Lo edita la editorial Munilla Lería y se puede encontrar en cualquier librería, por supuesto en Amazon, en cualquiera de las librerías normales. Arquitectura Biónica Principios, de Javier Pioz, es mi nombre, y editorial Munilla Lería. Sí, que viene como Javier Pioz. Sí, porque Gómez, bueno, es el apellido de mi padre, lógicamente, pero Gómez hay muchísimos Gómez, pero Pioz creo que quedamos 3. Sí. No hay más Piozes. Y entonces, pues, aunque yo no me he dado la vuelta a los apellidos, sí es cierto que la gente me llama, en vez de Javier Gómez Pioz, me llama Javier Pioz, porque es un apellido como más raro. Sí, lo encontrarán así como Javier Pioz. Bueno, una cosa que me comentaste, que no sé si lo entendí bien, que nos interesa saber. ¿Conoces a alguien de Morata o has tenido aquí familia? Sí. He pasado toda mi infancia la he pasado en Morata. ¿En Morata? Vaya. En Morata, sí. Ya tenemos también otra persona ilustre. De los muchos que hay aquí. Pues llevaba la casualidad de que mi abuelo y mi abuela, Eduardo y Teresa, tenían una casita a la entrada del pueblo. Sí. A la entrada que antes, yo recuerdo que íbamos con cántaros a coger agua de la fuente próxima, que era la primera fuente que se encontraba uno en el pueblo. Sí. Entonces, ahí, pues mis padres me llevaban a principios de verano y me pasaba y todo el verano entero, ¿no? Y recuerdo, luego cuando me fui haciendo mayorcito, pues ya empecé a participar en los encierros tan fantásticos, y luego ahora que ya no vivo ahí, voy con muchísima frecuencia en moto, porque me gusta muchísimo conducir en moto, porque es un pueblo que tiene para mí algo especial. Cuando pasas tanto tiempo en Francia, me recuerdo haber visto corridas fantásticas. A mí el pueblo, lo que es Morata, lo que es Abega y todo eso, me parece fascinante, ¿no? Y voy siempre que puedo. Bueno, pues tienes que venir porque ahora sí que ha dado un cambio de esa época ahora, bueno, no te puedes ni imaginar. Es verdad. Sí, las carreteras, sobre todo, antes íbamos en coche de línea, las carreteras casi no eran de tierra, pero hoy se levantaba un polvo cada vez que pasábamos los coches. Pues Javier, te va a comentar algo Jesús Alonso, que es el director de informativos, y seguro que te quiere preguntar alguna cosa. Muchas gracias. Encantado, Javier. Muchas gracias, Jesús. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo también soy morateño de hace bastantes años. También viví mi infancia aquí, luego ya me llevaron a Madrid cuando la famosa migración del pueblo a la ciudad. Pero nada, al final el terruño tira y aquí me encuentro de nuevo. Fantástico. Sí. Oye, esto que cuentas es fabuloso, ¿eh? Muchas gracias. No te puedes ni imaginar, Jesús. Es que bueno, que tan preocupados estamos, sobre todo en otros países con superpoblación, de cómo resolverlo, pues aquí tienen una solución. Salvo que hay una pregunta que yo tengo, que es, claro, al tener en determinada superficie la capacidad por la capacidad de altura de tener muchísimos habitantes, sí. Claro, se supone que las infraestructuras de abajo de la superficie tendrán que cambiar también, porque parece que por metro cuadrado la cantidad de gente que va a haber sería muchas más que en un edificio normal, o aunque fuera ¿Eso lo tenéis previsto o lo tienes previsto? Claro, bueno, tienes que verlo en un contexto, en el siguiente. Mira, muchas de nuestras ciudades han crecido horizontalmente, sin límite, prácticamente, sin límite. Por eso prácticamente a la Morata es casi un barrio de Madrid, casi, ¿no? Porque dentro de poco está totalmente unido, ¿no? Como pasa con Villalba, o como pasa con Pozuelo, Majadahonda, que están totalmente unidos, ¿no? Bueno, pues en las ciudades, en estas megaciudades de Asia, pues la extensión se ha hecho de tal manera
que llega un momento en que ya no hay infraestructuras capaces para dar pues agua, electricidad, energía en esos 100 kilómetros que tienen de diámetro. Pero a la hora de crecer, lo que ha sucedido es que han quedado en el centro de las ciudades como agujeros. Por ejemplo, hay muchas ciudades que tenían, en el caso de Shanghái, pues en la periferia, un astillero. Una zona de astilleros entre 2 y 3 millones de metros cuadrados. O tenían un lugar donde se almacenaban restos también. Iban quedando como agujeros. Esos agujeros tenían un uso. Y repentinamente, con el crecimiento de la ciudad, se pierde ese uso. Y se quedan esos agujeros en mitad de la ciudad. Y entonces hay dos posibilidades. Una, lo lleno de edificios de 100 metros de altura a la usanza convencional, o creo algo distinto. Entonces, aprovechando esos agujeros enormes que quedan, la propuesta nuestra es: no lo llene usted de muchos edificios, o ponga uno solo muy alto y todo el resto haga un jardín enorme. Pero ese edificio alto tiene que tener una peculiaridad, es que tiene que ser autosuficiente en todos sus... tiene que generar su propia energía, fundamentalmente, no enchufarse a la red, porque como tú dices, habría un montón de gente viviendo ahí. Pero para hacer eso, la torre biónica que hemos hablado solo, que tiene como 1.228 metros, tiene en su diámetro, ocupa como la torre aproximadamente 266 metros, más o menos, como el Estadio Santiago Bernabéu, un poquito mayor, pero donde se asienta tiene 1 kilómetro de diámetro. Entonces, en ese kilómetro donde se colocan las distintas infraestructuras que necesita toda la ciudad, y esas ya son horizontales, pero esas infraestructuras están como mezcladas con jardines para que no sea tan evidente, o sea, para que haya un equilibrio visual y un equilibrio de marcha mezclados con estanques de agua, ¿no? Entonces, es una manera distinta de construir y de hacer que nuestras ciudades dejen de crecer a lo ancho, ¿no? En algunas zonas no hay más remedio. Pues es interesantísimo, ¿no? O sea, la autosuficiencia es que no hay que esperar a que llegue el lector del contador del gas. Claro, no, fíjate que es un detalle tontillo, pero en un edificio de 1.220 metros, o 28, hay aproximadamente 15 grados de diferencia entre la base y la punta. Y con esos 15 grados de diferencia hay aire en circulación permanentemente. Ese aire lo canalizas, lo coges y generas energía. Y no gastas nada. Qué curioso, ¿eh? Simplemente con eso. Sí. No, es asombroso. Bueno, pues yo creo que este es un tema trascendental, ¿eh? Porque sí, vamos a crecer en todos los sitios. Ahora dicen que le toca a África, especialmente Nigeria. Todo el mundo está asustado por la cantidad de niños que va a haber dentro de... Bueno, ya los hay, dentro de poco tiempo, con dónde se van a ubicar, en fin. La gente, yo creo que eso sería interesante, bueno, pues difundirlo para tranquilizarnos. Claro, tampoco hay que construir torres biónicas en todas partes, no, pero claro, los principios de aprender de la naturaleza sí, eso sí, es porque tú puedes hacer una ciudad horizontal perfectamente, pero no como se hacen ahora, una ciudad llena de chales adosados con los tejaditos pegados unos con otros, eso ya está obsoleto, eso hay que, bueno, pues ha funcionado durante un tiempo, pero ya no. Yo creo que si tú entras dentro de un bosque, que es un espacio donde los árboles están muy densos, ves que hay una lógica, o sea, que no están pegados, sino que hay todo un espacio y un esponjamiento. Si la naturaleza, cuando construye sus especies y tiene que construirlas todas muy juntas, tiene una ley para que eso esté en equilibrio. Pues nosotros, cuando tenemos que hacer nuestras ciudades y tenemos que construir muchos edificios juntos, pues también tenemos que seguir una ley parecida, no simplemente pensar en gastar ladrillos o en ganar dinero, que también, ¿no? Pero eso es una de más. Lo que hay que intentar es construir, aunque sea en horizontal, de una manera que ahorre material y que ahorre energía, y eso es básico. Si te preguntaran si la naturaleza es inteligente, ¿qué dirías? Pues no sé si el nivel de inteligencia que nosotros creemos es el que usa la naturaleza. Pero la naturaleza tiene una ventaja que no tenemos nosotros, que el tiempo no le importa. Entonces, cualquier especie tiene millones de años para irse perfeccionando y al final lo consigue. Por eso es una buena maestra, porque cuando miramos vemos que todas las especies que hay, vegetales o animales, pues han pasado millones de años y su estructura es la mejor que se puede tener, ¿no? Y su ahorro de energía y materia es igual, pero porque han tenido mucho tiempo para depurarse. Nosotros vamos a una velocidad muy extraordinaria, pero en vez de tener millones de años tenemos solo decenas, con lo cual nos podemos aproximar a hacer las cosas bien, pero nunca las haremos bien del todo. Eso es verdad. La naturaleza es una maestra, es un libro, y a lo largo del tiempo ha habido mucha gente que se ha acercado a ella para dar pasos hacia adelante. Mis dos grandes maestros de referencia, por supuesto, son Leonardo da Vinci y Antonio Gaudí. Esos son, y cada uno miraba la naturaleza de una manera distinta. Y ahora tengo un poco de tecnología para mirarla, ¿no? Pero cualquier persona de cualquier profesión, sea arquitecto, ingeniero, el que sea, seguro que encuentra en la naturaleza una manera de aprender. Estoy convencido.
Muy bien, Muy pues bien. nada, solamente me interesa saber el libro ese, dónde está, dónde lo puedo coger, ¿eh? Repítenos cómo se llama. En cualquier librería es facilísimo, ¿Sí? y si no, yo con muchísimo gusto os hago llegar un ejemplar. Y eso es lo más sencillo, y así y cualquier persona que esté interesada, pues eso, principios de arquitectura biónica, creo que no existe otro libro que se hace igual, me parece, y de Javier Píoz, y es muy sencillo, y además es muy baratito. Va bien. Bueno, pues ya tenemos los datos. bueno, pues hice buena elección cuando estuvimos en la entrega de premios, de verdad. Creo que me he traído a la mejor persona que podía entrevistar. Muchísimas gracias, Araceli. De verdad, Javier. Bueno, pues nada, hemos hablado con Javier Gómez Píoz, líder mundial en arquitectura biónica, pionero y creador de la arquitectura biónica. Ha sido un placer, de verdad, y quedas invitado a visitarnos a Morata, ya sabes, tienes que venir. Perfecto, en las fiestas, en las próximas fiestas. Por supuesto, encantado de recibirte. Muchísimas gracias. Gracias, Un un placer abrazo. y saludos a todos. Muchas Muchas gracias. gracias.